Primera de Juan, capítulo número 5, en el versículo número 20. El apóstol Juan viene hablando acerca de todo lo que es la obra del Señor en el corazón humano. Que el ser humano no puede dejar de pecar por sí mismo, sino es la simiente de Dios la que está obrando en el corazón humano. El ser humano por sí mismo no puede cambiar. Pero dice en Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esto que está expresado aquí por el apóstol Juan es una gran necesidad para todo creyente. Es una gran necesidad para toda persona nacida de nuevo, y es la necesidad de tener entendimiento, y donde ha sido provisto el entendimiento que necesitamos dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Porque meditando en esta palabra surgía una pregunta en mi corazón, y una pregunta que no solamente es para hacérsela a uno de manera individual, sino una pregunta que surge cuando miramos el caminar de la iglesia, cuando miramos el comportarse, la manera de expresarse y la manera de actuar del pueblo de Dios. Y esta pregunta tiene que ver por qué tantas personas hoy dentro de las congregaciones queriendo cada uno vivir a su propia manera, queriendo cada uno hacer su propia voluntad, cada uno haciéndose la imagen de Dios conforme al deseo de su corazón. Y es algo bien tremendo que me lleva a preguntarme delante del Señor, ¿cuál es la vida que se está expresando en mí? Porque nosotros caminamos conforme a nuestros propios deseos, y simplemente porque vemos que todas las cosas salen bien, porque se está cumpliendo todo lo que yo quiero, entonces yo relaciono eso a ser igual a estar haciendo la voluntad de Dios, o eso igual a estar expresando la vida de Dios dentro de mi caminar. Y hoy hay una gran necesidad de entendimiento, y de entendimiento en el espíritu, una gran necesidad, porque la iglesia ha sido muy arrastrada por el mismo estilo de vida del mundo en muchos aspectos, y uno de ellos es la información. Hoy en el mundo abunda toda clase de información. Usted hace una pregunta en internet, cualquiera sea de salud, sea de política, sea de la naturaleza, del índole que sea, y le van a salir un sinnúmero de respuestas. Algunas parecidas, otras completamente opuestas, toda clase de conceptos, y muchas veces el mundo lee toda esa información y la repite. Y repite cosas que ni sabe dónde se originaron, ni entendió lo que leyó, pero con facilidad lo repite, lo proclama, lo dice en todas las direcciones, y el mundo vive con un mundo de información que no entiende,
que no sabe para qué le sirve y que muchas veces le da un uso inadecuado o utiliza la información que recibe solamente para las cosas que le convienen, para las cosas que le llaman la atención, para las cosas que le gustan, ¿cierto? Y utiliza mucha información, el mundo utiliza mucha información de la que encuentra para apoyar con esa información su manera de pensar, su manera de actuar, para apoyar sus gustos, para apoyar sus inclinaciones. Y en un mundo ciego, en un mundo que, como dice la palabra, los ciegos, ¿a dónde van a guiar a los ciegos? Al hoyo. El asunto es cuando venimos a la iglesia pareciera estar entrando en el mismo mundo. Porque hoy la iglesia también tiene un mundo de información bíblica. Es decir, no poner un concepto, cualquiera sea en internet, sobre alguna pregunta bíblica, inmediatamente le va a salir un mar de información. Y un mar de información que podemos leer y repetir, pero muchas veces ni siquiera tener ni idea de qué significa todo eso que estamos repitiendo. Hace un tiempo hicimos un ejercicio con los servidores acerca del peligro de la inteligencia artificial en este tiempo respecto a la vida espiritual. El problema no es que hayan cosas nuevas, el problema es el uso que el ser humano le da a las cosas a las cosas nuevas. El mal uso lo lleva en una dirección equivocada. Y en estos días hablaba con una personita que si usted habla algún tema con ella bíblico, ella de una vez saca el celular y de una vez dice: lo que usted me está diciendo se lo va a preguntar a la inteligencia artificial. Y de una vez pregunta y él argumenta y expresa respuestas frente a lo que uno esté hablando, simplemente preguntándole a la inteligencia artificial para que le traiga todas las respuestas de lo que está hablando, de cualquier tema bíblico que usted le ponga. Y el asunto es cómo podemos llegar a tener tanta información, tantos temas para escuchar. Hay gente que escucha prédicas al desayuno, al almuerzo, a la comida, que sigue devocionales, ¿sí? Y el asunto es cuánto estamos entendiendo y cuánto hay en el espíritu de lo que Dios está trayendo de su espíritu a nuestras vidas y a nuestros corazones. Porque es un pueblo que tiene más información, ¿sí? Pero es un pueblo que se está moviendo desde las pasiones humanas y no desde el mover del espíritu. Nos movemos más desde que mueve las pasiones que hay en nuestro corazón o que hay dentro de nuestro interior, más de qué es la voluntad del Señor. Al ser humano de manera natural lo mueve son las cosas que lo apasionan, no las cosas que entiende. Solo necesita que lo apasionen para que esas cosas muevan ¿qué? Muevan su corazón, muevan su vida, ¿cierto? Hay gente que dice: a mí me gusta que me hablen de Dios, no importa el que sea con tal de que me hablen de Dios, ¿cierto? Y entonces uno dice: eso es un gran peligro si esa persona no tiene discernimiento para poder mirar muchas cosas. Mateo, en el capítulo número 13, en el versículo número 23 dice, hablando de la parábola del sembrador y hablando de una necesidad que todos nosotros tenemos. Lo más importante, yo creo que uno de los acontecimientos más importantes de parte de Dios que necesita suceder en nuestro corazón es que Dios nos dé entendimiento. Porque si no hay entendimiento, toda la palabra que sabemos se convierte en letra que produce muerte en nuestro caminar.
La Escritura dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da ¿qué? El Espíritu es el que da vida. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero hay un proceso adicional en él. Entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y nosotros sí necesitamos tener claro de dónde procede el entendimiento para las cosas de Dios. Ya hemos visto que la Escritura dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios han de discernirse de manera espiritual, ¿cierto? O sea que tiene que haber una vida en nosotros manifestándose para que pueda entender las cosas de ¿quién? Las cosas del Señor. Porque si no, vamos a ser un pueblo que estamos tomando una forma exterior, pero interiormente seguimos en la misma condición. Tomamos una forma exterior a causa del culto, a causa de la celebración, a causa de las formas que nosotros podemos asumir. Y a la verdad, por fuera hay muchos que nos podemos ver bien. El asunto es qué está aconteciendo al interior de nuestras vidas. Que por fuera nos estamos viendo bien, pero muchas veces por dentro hay mucha muerte dentro de nosotros. El Señor en algún momento se refirió a los fariseos que tenían mucha letra, mucho conocimiento bíblico, mucha información acerca de los ceremoniales, acerca de las costumbres, acerca de los rituales, y el Señor se refirió a ellos tantas veces como sepulcros blanqueados, que a la verdad habían tomado una forma exterior, pero dentro de ellos no había vida. Y el asunto es que cuando no hay entendimiento, lo que no hay es vida dentro de nosotros. Y ese entendimiento viene de parte de Dios. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entienda. Y entiende, o sea que yo necesito poder humillarme delante del Señor y rogar de una manera especial eso que solamente Dios puede producir. Salmo en el capítulo número 32, en el versículo número 8, Salmo capítulo número 32, verso 8. ¿De dónde va a venir ese entendimiento? No viene del esfuerzo humano, no viene de la capacidad humana. Dios está rompiendo cosas en nuestro corazón, porque a veces leemos la palabra y decimos: es que yo no entiendo, es que eso es para otros, porque la estoy mirando desde el plano natural. Y desde el plano natural, ¿cierto? No estamos hablando de las capacidades del ser humano para entender las Escrituras. Necesitamos hablar en un plano ¿qué? Espiritual. No olvidemos, cuando el Señor está preguntándole a la gente: ¿quién dicen que soy? Y muchos dicen Elías, otros dicen Jeremías. Cada uno estaba afirmando un concepto diferente acerca de Jesús. Pero cuando Jesús pregunta a sus discípulos, le dice: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y ahí donde Pedro de una manera especial dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús deja algo claro en ese momento: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no procede ni del pensamiento, ni de la capacidad, ni de la conclusión al que el ser humano puede llegar. Esto procede de una manifestación de Dios dándonos luz para ver la luz. Como está escrito: en tu luz veremos la luz. Y dice el Salmo capítulo 32, versículo número 8: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti mis ojos fijaré. ¿Quién nos va a proveer el entendimiento que necesitamos? Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino. Y por eso esto requiere
en nuestras vidas de una relación ¿con quién? Con el Señor. De una relación íntima y profunda a la que Dios nos está conduciendo. Porque nuestra forma de ver determina qué está pasando adentro de nuestro corazón. La palabra de Dios dice, la lámpara del ojo es el cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, dice la Escritura, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Y está hablando de la forma de ver, cómo estamos viendo. Para eso necesitamos que Dios nos provea ¿qué? Ojos para ver. Porque nos puede decir a alguien, se nos puede proveer el mejor alimento que nosotros necesitemos. Pero si se nos ofrece el mejor alimento y no hay apetito, no importa el manjar que se te sirva, si no hay apetito, jamás vas a saciarte. Y muchas veces no tomamos lo que Dios nos ofrece porque tal vez lo que estamos buscando es algo diferente. Hay muchos escenarios a los que al ser humano nos llama la atención. Y nos llama mucho la atención porque el ser humano está más centrado en el bienestar que en la vida eterna. Y todos los esfuerzos del ser humano son por buscar bienestar y no por entender la vida que le ha sido ¿qué? Que le ha sido provista. Inmediatamente aparece el bienestar, pareciera que le diéramos la espalda a toda la vida que nos ha sido ¿qué? A la vida que nos ha sido provista. El mundo o el hombre camina buscando un mundo perfecto. Cuando uno habla con muchas personas, y eso me ha llevado a preguntarme muchas cosas delante del Señor, Señor, ¿qué estamos buscando? Porque aunque buscamos a Dios, tenemos como otras prioridades en la búsqueda. Y es que yo quisiera tener una mejor familia, es que yo quisiera tener un mejor trabajo, es que yo quisiera, y estamos siempre soñando como en un mundo ideal. Como si ese mundo ideal apareciera, como que entonces yo pudiese tener reposo en mi caminar. Si las cosas se dieran como yo espero, si las cosas funcionaran como yo las veo, tal vez tendría un mundo ¿qué? Un mundo ideal. Si no tuviera tantas necesidades, si no tuviera tantos problemas, ¿cierto? Si no hubiera tantos dolores en mi corazón, si no enfrentara tantas tristezas. Y por eso muchos leen algunas porciones de las Escrituras y le llaman mucho la atención. Y le llaman mucho la atención porque se fijan es en un mundo ideal y no en la vida que Dios nos está proporcionando. Un mundo ideal o un mundo mejor te puede dar comodidades para tu existencia, pero ninguna mejoría en el mundo te puede dar vida, porque la vida solamente viene de parte de ¿quién? De parte del Señor. Es más, muchas veces la abundancia de cosas ha empeorado nuestras circunstancias. Alguien decía, si Dios me diera todo lo que yo le pido, antes yo sería peor. Y el ser humano está creyendo que si Dios le concediera todo lo que él pide, él mejoraría. No, si Dios me concediera todo lo que le pido, antes sería peor, porque mi corazón se iría cada vez más en una dirección que equivocada, porque casi siempre soy yo el que quiere tener el control de todas las cosas y evita entregar el control a Dios. Buscamos un mundo perfecto donde no haya luchas, donde no haya tristeza, donde no haya inconvenientes, donde no hayan angustias. Acompáñame ya a Génesis 1, por favor. Génesis capítulo número 1. Génesis 1:10. Vamos a leer algunos versículos saltados que nos permiten ver en la creación todo lo que Dios estaba haciendo y que todo lo que Dios estaba haciendo, cada vez que Dios lo finalizaba, Dios daba si lo pudiéramos decir así, una calificación de cómo había quedado todo lo que estaba, ¿cierto? Y eso nos va permitiendo ver como un mundo soñado por el ser humano. Y dice Génesis 1:10, y llamó Dios a lo seco tierra,
y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno, ¿cierto? Y todo eso llama nuestra atención porque nos gusta todo lo que se vea hecho en perfección. Génesis 1:12 dice: y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Y vio Dios que era bueno. Verso 17: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, hablando de las estrellas y del sol y de la luna. Verso 18: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Verso 21: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. O sea que ese mundo que Dios está construyendo, ¿cómo está cada vez? Cada vez que Dios hace algo nuevo, cada vez que Dios le añade, ¿cómo se ve ese mundo cada vez? Mejor. Dice el versículo número 25: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Está Dios poblando todo lo que ha creado. Está poblando los cielos, está poblando la tierra, está poblando los mares, y cada cosa que Dios ha hecho, no olvidemos, tiene el sello y las huellas ¿de quién? Del Dios creador. Llegamos al 1:31 de Génesis, cuando Dios termina de toda la creación, cuando Dios ha hecho al hombre a su imagen y para manifestar su semejanza, y dice: y vio Dios todo lo que había hecho. O sea, llegó el momento donde todo está concluido, y vio Dios toda la obra que había hecho, y ya está los cielos, la tierra, los mares, y está creado el hombre. Y Dios dice: y aquí era bueno ¿en qué? Era bueno en gran manera. Y cuando nosotros vemos la descripción de lo que había en el Edén, nos llama mucho la atención. El Edén nos parece un lugar extraordinario, y extraordinario por todas las cosas que habían allí, que Dios terminó de hacer, y todas eran buenas, y en el estado en que todo que se encontraba. Es más, la palabra Edén para nosotros siempre nos lleva a pensar como en un lugar óptimo, como en un lugar ideal, ¿cierto? Pero nosotros estamos pensando en el Edén, pensando en las cosas que hacen cómoda la existencia, pero no estamos pensando en el Edén respecto a quién es Dios para nuestro corazón. Porque definitivamente el Edén sin la vida de Dios se convierte en un lugar que el ser humano va a destruir. ¿Por qué razón? Porque el hombre separado de Dios, todo lo que le entregan en buen estado, ¿cómo se le entregó al hombre toda la creación en el huerto del Edén? Todo estaba perfecto y todo está funcionando bien, ¿cierto? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cierto? ¿Cómo está el día de hoy? Estamos en crisis de todas ¿qué? Estamos viviendo crisis de toda clase. ¿A nivel qué? A nivel mundial, ¿cierto? El hombre ha abusado aún de todos los recursos que hay sobre la faz de la tierra, y los recursos tienden a escasear, aún los recursos ¿qué? Vitales. Si han visto en estos días las noticias que un lugar tan amplio de agua como el río Amazonas, llamado el Mar Dulce, ¿sí?, en lugares se ha secado hasta un 80%. O sea, totalmente diezmado, todo el clima, todas las circunstancias están muy complejas, y todo lo que el hombre ha hecho ha llevado a la destrucción de ese mundo perfecto con el que el hombre sueña. Pero es que no hay un mundo perfecto para el ser humano si no hay el gobierno de un Dios perfecto en el corazón de ese ser humano. El ser humano sueña con lugares donde todo funcione bien, pero mis amados, es imposible que todo funcione bien en la vida del ser humano
si Dios no es el que gobierna el corazón humano? Si Dios no es el que gobierna. Soñamos con un matrimonio ideal. Si Dios no gobierna el corazón humano, vamos a destruir aún todas las relaciones que se pongan en nuestro camino. Porque el ser humano separado de Dios, lo único que hace siempre es causar destrucción, causar daño. Dice Isaías 65:17, allá hay otra descripción del mundo que nos gustaría, ¿cierto? Por eso hoy en día la gente quiere poner mucho la esperanza en un hombre. En cualquier lugar del mundo, llámese el gobernante que sea, pone la esperanza en ese gobernante para que ese gobernante pueda guiarlos al mundo ideal, lo cual es imposible. Dice Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo que Jehová. Y cuando uno mira ese pasaje, si uno lo mira a la luz de los ojos naturales, ve un mundo ideal, ve un mundo perfecto. Pero mis amados, todo eso que está expresado allí solo puede ser una realidad si la vida de Cristo, si la vida de Dios es la que gobierna nuestro corazón. Y para eso necesitamos entendimiento, porque vivimos para hacer nuestra voluntad y nos cuesta mucho aprender dependencia de Dios. Y por eso Dios necesita trabajar y tratar con nuestro corazón y con nuestras vidas para enseñarnos a depender de Él. Toda la travesía de Israel por el desierto fue una gran enseñanza de parte de Dios para todo su pueblo. Fue una gran enseñanza donde Dios le estaba enseñando al pueblo que no era un asunto de correr de un lado para otro, sino era un asunto de estar completamente sujetos a Dios. Porque nosotros a veces queremos o creemos que en la actividad está el complacer a Dios, y el complacer a Dios no está en el hacer, el complacer a Dios está en el sujetarme a Él, en hacer su voluntad. Y nosotros vemos que el Señor se manifestó de muchas formas en el desierto. En el desierto Dios les proveyó maná. Ellos vienen acostumbrados de otra manera de Egipto, pero en el desierto Dios les proveyó maná. Y en la provisión del maná, Dios estaba guiándolos para que aprendiera a ser un pueblo que no solamente escuche lo que Dios le provee, sino que se sujete a Dios en todo lo que Dios le provee. Dios les dio maná y les dio unas instrucciones con el maná. Cada día deberían de madrugar a recoger la porción de maná. Y cuando ellos se levantaban cada día, se levantaban los que tenían más avaricia y recogían mayor porción. Y otros que eran más light decían, no, yo no como tanto, yo escasitamente el almuerzo, yo después de las 2 de la tarde no como nada, recogían poquito.
Pero ¿sabe qué era lo hermoso? Que cuando todos, después de haber recogido, hacían la medida del maná, creo que era un gomer, dice que el que recogió mucho no tenía más y el que recogió poco no tenía ¿qué? Menos. De una manera particular, el Señor igualó la medida de ¿quién? Igualó la medida de todos, ¿cierto? Y les dio instrucciones. El maná iba a durar solamente para un día. Lo que dejaran iba a heder, se iba a podrir. Pero muchos salían y recogían el maná, pero querían hacer con lo que Dios les dio su propia voluntad y el propio deseo de su corazón. Muchos aún recibieron la instrucción, pero muchos guardaron maná y en la noche sus carpas hedían. El viernes el Señor les dijo que por cuanto el siguiente día era día de reposo, el día viernes podían recoger doble porción. Pero muchos se levantaron ese viernes y en lugar de recoger doble porción, nomás recogieron la de un día. Salieron a recoger, pero en lo que salieron a hacer no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Recogieron lo que les pareció ese día y muchos, sabiendo que el sábado Dios no iba a esparcir maná, el sábado en la mañana madrugaron a recoger. Y nos damos cuenta cuántas veces Dios provee, pero en lo que Dios provee nosotros hacemos lo que nos parece. Hacemos lo que nosotros queremos. Y por eso necesitamos ser tratados en nuestro corazón. Porque no es un asunto de correr para un lado y para otro. Es un asunto de reposar en los brazos de ¿quién? En los brazos de nuestro Salvador. Dios dice por allá en Números 11 que Dios hizo edificar un tabernáculo y sobre el tabernáculo descendió la nube de Dios. Y mientras la nube estaba posada sobre el tabernáculo, Israel no se movía en ninguna dirección. Israel estaba ahí quieto. Israel no tenía que hacer nada sino reposar porque la nube estaba ¿qué? Estaba quieta. Y cuando la nube se levantaba, entonces todo el pueblo se levantaba porque la nube se iba a mover y se movían en la dirección que Dios les iba a ¿qué? Les iba a mostrar. La nube volvía y descendía y volvían a quedar en ¿qué? En quietud. De manera que no se movían como ellos querían, sino que Dios les estaba enseñando a moverse bajo la dirección de ¿quién? Bajo la dirección de Él. Y es un camino que necesitamos aprender, porque los mayores desaciertos nuestros son por en nuestros afanes querer hacer las cosas de Dios a nuestra manera, querer hacer las cosas de Dios conforme yo pienso, conforme a mí me parece, ¿cierto? Y hago cosas que están escritas, pero las hago con la intención de mi propio corazón. Y no se trata simplemente de seguir Biblia, porque si hago las cosas que están escritas con el deseo de mi corazón, siguen siendo obras muertas, aunque esté haciendo lo que la Biblia describe. Por eso necesitamos que Dios alumbre nuestro corazón y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver lo que nos ha sido provisto, porque el entendimiento, como leíamos en Primera de Juan, al comenzar, el entendimiento no ha sido provisto en la capacidad humana, el entendimiento ha sido provisto en la vida del Hijo de Dios. Y leíamos ahí que ¿quién es el que nos provee ese entendimiento? Jesucristo. Ese entendimiento, el que entiende la voluntad, el camino, el deseo del corazón de Dios y el que está dispuesto para hacer esa voluntad de Dios es única y exclusivamente Jesucristo. Pero nosotros nos movemos mucho de acuerdo a nuestro propio deseo. Primera de Corintios, capítulo número 1, verso 18. Primera de Corintios, capítulo número 1, verso 18. Dice la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de ¿quién? Poder
de Dios. Y como se ha diluido tanto el poder entender esta palabra de la cruz y lo que ello significa para nuestras vidas, eso nos ha llevado a tomar las cosas de Dios para hacer con las cosas de Dios conforme a nuestro parecer. Alguien decía que para los primeros cristianos, y quiero que tome esto por el lado correcto, para los primeros cristianos, en su pensamiento no cabría ni cargar una cruz en una cadenita, ni cargar una cruz en unos aretes, ¿cierto? Entiéndalo desde donde se lo voy a explicar. No le estoy diciendo que si tiene una cruz en una cadena no la use. Le quiero explicar lo que para ellos significaba y por qué no la cargarían. Porque desde el punto de vista de los romanos, la cruz ¿para quién estaba destinada? Para los peores delincuentes de la época, a los que se les dictaminaba pena de muerte. Para eso se estaba destinada ¿la qué? La cruz. Y desde el punto del pensamiento de los hebreos, maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea que para ellos el símbolo de la cruz era un símbolo donde se llevaban a los peores criminales, y era un símbolo donde estaban puestos los que estaban bajo ¿qué? Bajo maldición. Entonces, cuando entendían eso, como era algo que era común para la época de ellos, entonces no tomaban la cruz simplemente como un símbolo que se pusieran en el pecho o en los aritos para cargarlo sin entender absolutamente nada de qué significa llevar ¿qué? Llevar la cruz. Porque la cruz significaba llevar a alguien a la muerte. Llevar a alguien a la muerte. Porque ese alguien era el peor ¿qué? Delincuente, ¿cierto? Y por eso dice acá, porque la palabra de la cruz es locura, ¿cierto? Porque ¿a quién hay que llevar a la cruz? Al peor delincuente. ¿Y cuál es ese peor delincuente? Yo. Es ese peor delincuente que está acostumbrado a hacer su propia voluntad en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. ¿Y a dónde debe ser llevado? A la cruz. Para que se rompa toda maldición allí donde somos despojados ¿de quién? De nosotros mismos, de nuestro propio parecer, de nuestra propia voluntad. Tantas cosas que en la medida que Dios va dando luz, va Dios provocando ese arrepentimiento en nuestro corazón y en nuestras vidas. Yo cada día que voy aprendiendo un poquitico más, cada vez le digo, Señor, tantas cosas por las que necesito pedirte perdón, aún por la forma en que he desempeñado ser pastor. Tantas cosas en las que he hecho mi voluntad, en las que he hecho mi parecer, en las que hemos traído nuestras ideas y en las que no hemos hecho tu voluntad, sino nuestro parecer, apoyados en la Biblia. Y me recuerda todo esto lo que pasaba en el tiempo de Malaquías. En el tiempo de Malaquías, donde el pueblo entró en un profundo conflicto con Dios. El sacerdocio tenía un conflicto con Dios y un conflicto con todo lo que Dios expresaba, porque Dios expresaba algo y ellos querían expresarle lo que Dios expresaba, se lo querían expresar a Dios, pero a la manera de ¿quién? A la manera de ellos. Si nosotros expresamos a Dios lo que Dios desea de nosotros a nuestra manera, jamás llegará como olor grato delante de ¿quién? Delante de Dios. Y hemos hecho mucho de la obra del Señor a nuestra manera, a nuestro antojo, conforme a nuestro parecer. Hemos hecho muchas cosas más para nuestra vanagloria, más para el reconocimiento nuestro, que para honrar a ¿quién? Que para honrar al Señor. Y todo eso nos lleva a entender por qué la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden.
Porque la palabra de la cruz que va a obrar en el corazón nos va a llevar al final de nuestros recursos. La palabra de la cruz nos va a llevar al final de nuestros recursos y al comienzo de los recursos de Dios. Nos va a llevar a que dejemos de ofrecer lo que nosotros queremos para que se ofrezca lo que Dios desea de cada una de nuestras vidas. Nosotros leemos cantidad de cosas en la palabra y a veces las relacionamos conforme a nuestro parecer. Por allá hay 2 hijos de Aarón que se presentaron con sus incensarios delante del Señor y salió fuego del Señor y los consumió. Porque dice la escritura que se presentaron con fuego extraño. Porque ellos tomaron fuego para presentar delante de Dios, pero no tomaron del fuego que Dios había encendido, sino que ellos encendieron su propio fuego. Y todo eso nos deja ver que Dios no espera la iniciativa nuestra para lo que vamos a ofrecerle. Dios lo que espera es nuestra completa sujeción a Él para que se ofrezca en nuestras vidas todo lo que Él ha dispuesto. La cruz nos lleva al final de nuestra capacidad y nos provee la vida dispuesta por Dios. La cruz nos lleva al final de nuestra capacidad y nos provee la vida dispuesta por Dios. La palabra de la cruz saca al hombre de ser el centro y nos lleva a entender que toda la vida del ser humano ha sido provista solamente en la vida de Jesucristo. Muchas veces hacemos mucho esfuerzo humano con muy poco resultado, porque es el producto de lo que hace el esfuerzo el esfuerzo humano. Porque hay mucho del hombre y hay poco de Dios. Eso he encontrado en mi corazón. Mucho en la obra de Dios del hombre, muy poco de Dios. Y cuando hay mucho del hombre, el fruto de lo que produce el hombre es muerte. ¿Y qué dijo el Señor? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Necesitamos que la obra sea hecha por Dios. ¿En quién? En nuestro corazón. Y entonces nosotros creemos que si Dios es el que va a hacer la obra en nuestro corazón, entonces si Dios va a hacer, me tiro al piso y que entonces Dios haga. No, eso significa que no hemos entendido nada de lo que Dios está haciendo. Porque cuando Dios está haciendo la obra, me llama a involucrarme con todo el corazón en la obra que Él está haciendo en mí. ¿Y eso cuánto te va a costar? Todo. Si Dios te llama a involucrarte en la obra que Él quiere hacer en tu corazón, eso te va a costar absolutamente todo. ¿Que la obra la va a hacer Él? Sí, pero va a costar absolutamente todo. El Señor, como cambiamos todo el ejemplo, y esta semana lo compartía con algunos hermanos, si usted busca la palabra discípulo en el diccionario, la palabra discípulo en el diccionario tiene una connotación muy diferente a la connotación de la palabra discípulo en la Biblia. En el diccionario es como aprendiz, como alguien que sigue a otra persona, como alguien que aprende sus enseñanzas, como alguien que sigue sus doctrinas. Eso es discípulo en el diccionario común y corriente, ¿sí o no? Pero cuando vamos a la Escritura a buscar discípulo, la palabra de Dios define al discípulo como: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No lo define como venga y siga un poco de reglas, venga y aprenda métodos, sino discípulo en la Biblia se define como venga y vaya a la cruz para que ahora lo que se manifieste en su vida sea la vida de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Fíjese que no le está diciendo venga y sea un aprendiz,
venga y aprenda Biblia, no, le está diciendo venga porque es necesario que todo lo que usted es desaparezca para que todo lo que Él es sea lo que se manifieste dentro de su corazón. ¿Se da cuenta que en el pensamiento humano se define muy diferente? Y entonces no podemos seguir siendo la iglesia un pueblo de gente adoctrinada, pero sin la vida de Dios. Tiene mucha doctrina, pero no tiene la vida de Dios porque no ha entendido cuál es la vida de Dios. No ha entendido cuál es el mover de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Pues está escrito, verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ese verso número 21 es muy importante, porque aquí divide la sabiduría entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Y dice que en la sabiduría de Dios, Dios definió que el hombre no conocería a Dios en la sabiduría humana. O sea, la sabiduría humana no le da al ser humano para conocer a quién. No le da para conocer a Dios. Nosotros tratamos racionalmente de empatar muchas cosas, de unir muchas cosas, y las puede unir y concluir, pero eso no hace que conozcas a quién. No hace que conozcas a Dios. Los fariseos eran, como Pablo mismo se describió, él dice que él era fariseo de fariseos, y dice en cuanto a la ley, ¿cómo era? Celoso, irreprensible. Y qué tan tremendo que podamos llegar a ser muy conocedores de la ley y no tener ni idea de quién es Cristo. Conocían la ley, no conocían al que de la ley, aquel de quien la ley hablaba o a quien la ley señalaba, a Cristo. No le conocían, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Le plació a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Entonces ya hay dos clases de sabiduría, y hay una sabiduría dispuesta por Dios. Vaya ya, 1 Corintios, porfa, ahí seguidito. Ya le voy a decir qué cita. 1 Corintios, capítulo número 1, en el versículo número 24. ¿Cuál es la sabiduría provista por Dios para conocer a Dios? Ya Dios dijo que en la sabiduría humana el hombre no puede conocer a Dios, de manera que tiene que haber una sabiduría provista de lo alto. Y dice el verso número 23, 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál es la sabiduría provista por Dios? Cristo. Es una persona. La sabiduría provista por Dios para que le conozcamos es Cristo. Por eso el entendimiento no procede del ser humano, el entendimiento proviene de la vida de Cristo obrando en cada uno de nosotros. Así que pase al capítulo número 2, verso 6. 2:6. ¿Cuál es la sabiduría provista por Dios? La sabiduría provista por Dios es una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Y dice
Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿sí o no? Si la sabiduría es una persona y esa persona es Cristo, entonces podríamos leer este versículo de esta manera. Sin embargo, hablamos Cristo entre los que han alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado madurez. Y dice ahí por qué. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Y el Señor nuevamente va a la sabiduría humana y dice, verso 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El hombre natural por sí mismo no puede ver lo que Dios le ha provisto, porque el hombre natural está soñando es con el Edén, pero el Edén de las comodidades, no el Edén donde está la vida de Dios. El hombre perfecto en el huerto del Edén despreció a Dios en su corazón y vivía en un mundo perfecto. Y dice acá, si pasa al versículo número 10, todos nosotros no podemos perder de vista, cualquiera de nosotros puede hablar de Cristo, puede predicar de Cristo, pero hay algo que tiene que suceder directamente en cada uno de nosotros. Cristo solamente puede ser revelado directamente por Dios a la vida de cada una de las personas. Podemos hablar de todo lo que es Cristo, pero Cristo solamente puede ser revelado por Dios al corazón ¿de quién? De las personas. Miren lo que dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de quién? Lo profundo de Dios. Y dice el verso 12, pase ahí al verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, muchos nos pueden expresar o señalar al Cristo que está en las Escrituras, pero el único que lo puede revelar es ¿quién? Es Dios. Y no lo podemos perder de vista. A Jesús solo lo revela Dios por medio de ¿quién? Por medio de su Espíritu. De manera que no es una obra de hombre, no es una obra, por eso a veces nosotros queremos que el otro entienda. Yo le puedo explicar, pero el único que le puede dar el entendimiento es el Espíritu de Dios obrando en ¿quién? Si el Espíritu de Dios no mora en esa persona no va a entender, porque el entendimiento procede de la vida de ¿quién? De la vida de Dios. Pablo mismo dijo, cuando iba camino de Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo. Y él no lo conocía. De manera que cuando se le aparece, lo primero que expresa Saulo en ese momento es, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo dice, el evangelio que yo les predico no lo aprendí ni de hombres ni por hombres, sino que me fue revelado por el Señor Jesucristo. Porque si no es revelado, mis amados, nuestra vida no es transformada. La sola letra hace que sigamos en un mar de información y no entendamos cuál es la vida que tiene que ser manifestada en nosotros. Por eso la palabra de la cruz es locura y no se puede entender sino espiritualmente, porque es una locura hoy donde se nos ofrece que cojamos de todas las cosas,
ser un pueblo que renuncia a todas para tener ese tesoro dentro de su corazón. No sé si el apóstol Pablo viviera en este tiempo, si pudiera ser un predicador popular a los ojos de muchas personas, porque él dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no tengo para enseñar otra cosa sino una vida de renuncia, donde Cristo sea el todo y en todos, donde Cristo sea la realidad que pese en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas. Porque en una naturaleza diferente a la de Dios no podemos conocer ni entender a Dios. Y si nosotros no alimentamos o no vivimos en ese mundo del Espíritu, entender todas las cosas que se nos exponga va a ser muy difícil, porque vamos a tratar de hacerlas nosotros mismos, y si nosotros queremos implementar las cosas de Dios, fracasaremos, porque es imposible. Tiene que ser un milagro hecho de parte de Dios en nuestras vidas. Por eso Él dijo: te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Y Dios está obrando de una manera especial, llevándonos a entender: Señor, tú eres el que tienes que obrar con tu poder en el corazón de cada personita. Y es un ruego. Entendí esta semana porque el Señor llevaba a Pablo a orar: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Dónde experimentaba todo eso Pablo? En la presencia de Dios. ¿Dónde experimentaba todo ese gemir y ese ruego? En la presencia de Dios, rogando y entendiendo que el único que podía hacer la obra de levantar el pueblo que él quería para él era única y exclusivamente Dios, porque no podemos perder de vista. ¿Qué dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia. De manera que el que la va a levantar, el que la va a fortalecer, el que la va a establecer, el que la va a hacer firme es el Señor, porque se tiene que cumplir y serán todos enseñados por Dios. ¿Por qué se tiene que cumplir? Porque el único que puede revelar a Cristo al corazón del ser humano es Dios por medio de su Espíritu, de una manera extraordinaria. Mis amados, necesitamos entendimiento. La falta de entendimiento hace que nos hagamos un Dios a nuestra propia imagen. Nos vamos al extremo de Dios es amor y entonces vivimos conforme a nuestro parecer, llenos de pecado, o nos vamos al extremo de Dios es solo juicio y entonces nos volvemos legalistas. Lo que necesitamos no es definirlo nosotros. Cuando la vida de Dios lo define, vamos en un mundo diferente, no en un mundo de esfuerzos humanos, sino en un mundo donde Cristo es poder de Dios, donde Cristo es sabiduría de Dios en cada uno de nosotros para que se cumpla el propósito de Dios.